En este vídeo vamos a ver algunos ejercicios y problemas del mínimo común múltiplo. En este ejercicio nos piden que calculemos el mínimo común múltiplo de los números 34 y 24. Sabemos que para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales tenemos que seguir tres pasos. El primero de los pasos es factorizar o hallar la descomposición en producto de factores primos de los números para los que queremos hallar el mínimo común múltiplo. En este caso son el 34 y el 24. Empezamos a hacer la descomposición en factores primos del número 34. 34 es un número par, así que lo podemos dividir entre 2 de manera exacta. 34 entre 2 nos da 17 y 17 ya es un número primo. Si probamos a dividirlo por cualquier número natural menor que él, veremos que no es divisible por ninguno de ellos, salvo por el 1 y por el propio 17. Con lo cual, con esto terminamos la descomposición, la factorización del número 34. Si hacemos lo mismo con el número 24, también podemos empezar dividiéndolo entre 2, ya que es un número par, nos queda 12, sigue siendo par, podemos dividirlo entre 2, 6, otra vez entre 2 nos queda 3, y 3 ya es un número primo, con lo cual 3 entre 3, 1. Una vez que tenemos factorizados los números, bueno, podemos expresarlo como hacemos habitualmente. 34 es igual a, en este caso el 2 y el 17 solo aparecen una sola vez en esta factorización, con lo cual ambos tienen que estar elevados a la potencia 1. 2 por 17. Cuando el exponente es un 1, simplemente no lo ponemos. Y en el caso del número 24, sí que el número 2 aparece 3 veces, con lo cual 2 elevado al cubo por 3. 24 es 2 al cubo, que es 8 por 3, 24. El segundo paso para calcular el mínimo común múltiplo es analizar estos factores que hemos obtenido en la descomposición en factores primos y ver cuáles tenemos. En este caso tenemos el 2, que es un factor primo que es común a ambas descomposiciones. También tenemos el 3 y por último tenemos el 17. Con lo cual tenemos, lo ponemos aquí abajo, el 2, el 3 y el 17. Son los factores primos que aparecen en ambas descomposiciones. Y en concreto nos tenemos que quedar con el máximo exponente con el que aparecen, ¿vale? El único que aparece dos veces es el número 2, que aquí aparece elevado a la 1 y a la derecha aparece elevado a la 3, con lo cual si nos tenemos que quedar con el mayor exponente será el 3. El 3 que solo aparece elevado a la 1 y el 17 lo mismo, solo aparece elevado a la 1. De esta manera nos hemos quedado con todos los factores que aparecen en la descomposición en factores primos elevados al mayor exponente con el que aparecen. Y el último paso para calcular el mínimo común múltiplo nos dice que simplemente el mínimo común múltiplo de, en este caso, dos números, ¿vale? El 34 y el 24, no es más que el producto de estos factores primos, los que aparecen en alguna de ellas y los que aparecen en todas las descomposiciones, elevados al mayor exponente con el que aparecen, ¿vale? Entonces, si hacemos el producto de estos tres factores primos elevados al mayor exponente con el que aparecen en ambas descomposiciones, tenemos que el mínimo común múltiplo de 34 y 24 es 2 al cubo por 3 por 17. Si hacemos la cuenta, esto es 8 por 3 por 17, lo que es lo mismo, bueno, aquí tendríamos 24 por 17, y si hacéis este producto, veréis que el resultado es 408. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los números 34 y 24 es el número 408. En este ejercicio vamos a tener que tirar un poco más de agudeza porque nos piden que hallemos el mínimo común múltiplo de dos números, del 17 y el 51, pero nos dicen que lo hagamos mentalmente. No podemos seguir el método este que hemos visto con 3 pasos que nos permite calcular, pues siguiendo estos 3 pasos, el mínimo común múltiplo de un conjunto de números. ¿Qué alternativas nos quedarían? Pues nos quedaría, por ejemplo, ir probando los múltiplos de un número, los múltiplos del otro mentalmente y ver si en algún punto alguno de estos múltiplos de ambos números coincide y quedarnos pues con el menor de ellos que coincida. En este caso, si hacemos esta prueba, pues bueno, es bastante sencillo y por suerte llegamos rápido a la solución, ya que bueno, como 17 es más pequeño que 51, pues podemos empezar por ir viendo cuáles son los múltiplos del 17. 17 por 1 es 17.
17 por 2 es 34, que todavía no llegamos a alcanzar el número 51, ¿vale? Con lo cual no es un candidato a ser el mínimo común múltiplo de ambos números. Y si hacemos 17 por 3, veremos que obtenemos 51. Precisamente el otro número para el que queremos calcular el mínimo común múltiplo. Y 51, lógicamente, es un múltiplo de sí mismo, ya que 51 por 1 es 51. De esta manera hemos llegado mentalmente, entre comillas mentalmente, a hallar la solución que nos piden de este problema, que es que el mínimo común múltiplo de los números 17 y 51 es el propio número 51. Vamos ahora con un problema de dentistas. En este problema nos dicen que Íñigo va al dentista cada 6 meses. Eric, sin embargo, tiene que hacer sus revisiones cada 5 meses. Además nos dicen que hoy ambos, Íñigo y Eric, han coincidido en la consulta del dentista y nos preguntan cuándo volverán a coincidir. En este problema puede ser interesante que nos hagamos una línea temporal, ¿vale? No me ha quedado muy recta, en la que marquemos, por ejemplo, el mes de hoy, ¿vale? Que sería el mes al que llamaríamos el mes 0. Y este día, tanto Íñigo, que vamos a pintar en azul, como Eric, que vamos a pintar en verde, han coincidido en la consulta del dentista. ¿Cuándo volverá Íñigo al dentista? Bueno, es muy sencillo. Íñigo, como vendrá cada 6 meses, pues vendrá en todos los meses que sean múltiplos del número 6. O sea, vendrá dentro de 6 meses, dentro de otros 6, que 6 más 6 son 12, dentro de otros 6, 18 meses y así sucesivamente. Mientras que Eric vendrá en los múltiplos del número 5, porque vendrá de aquí a aquí dentro de 5 meses, luego pasarán otros 5 meses, 5 más 5, 10, vendrá a los 10 meses a partir del día de hoy, también vendrá a los 15 meses, porque aquí pasarán otros 5, 5 más 5 más 5 son 15, y así sucesivamente, tanto Íñigo como Eric vendrán con esta periodicidad distinta que hacen que, bueno, coincidan hoy, pero en los sucesivos meses no vayan a coincidir. Y nos preguntan cuándo volverán a coincidir. Bien, pues es muy sencillo, porque como hemos visto, Íñigo vendrá en todos los múltiplos meses del número 6 y Eric vendrá en todos los múltiplos del 5. Como nos piden cuándo estos múltiplos van a coincidir, simplemente nos piden que hallemos el mínimo común múltiplo, ¿vale? El mínimo común múltiplo de 6 y de 5. O sea, si vamos multiplicando 6 por distintos números naturales y 5 por distintos números naturales, encontrar el mínimo valor para el que volvemos a tener un valor en el que ambos coinciden, que es lo que llamamos el mínimo común múltiplo. Si lo escribimos de la manera en la que estamos acostumbrados, simplemente tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 5 y de 6. Ya sabéis cómo calculamos el mínimo común múltiplo, pues factorizamos los números, vemos qué factores son comunes y no comunes. En este caso el 5 es un número primo, con lo cual su factorización en factores primos es simplemente el mismo, ya que es un factor primo. Y el 6, si hacemos la clásica tablita de factorización del número, veremos que nos queda que es 2 por 3, que son sus dos factores primos. Con lo cual, sabemos que una vez que tenemos estos números descompuestos en su producto de factores primos, nos tenemos que quedar con los factores primos que son comunes y los que no son comunes, elevados al máximo exponente con el que aparecen. En este caso, todos los factores primos son distintos entre sí, con lo cual simplemente tenemos que coger cada uno de ellos, el 2, el 3 y el 5, todos ellos aparecen elevados a la potencia 1 y multiplicarlos entre sí. 2 por 3 es 6, que por 5 nos queda 30. En este caso son meses, ¿vale? La respuesta es que dentro de 30 meses Íñigo y Eric volverán a coincidir en la consulta del dentista. Vamos con otro problema de mínimo común múltiplo. En este problema nos dicen que un albañil quiere construir 2 columnas y para ello va a juntar piezas prefabricadas. La primera columna la quiere construir con piezas de 40 centímetros. Mientras que en la segunda columna va a utilizar piezas de 60 centímetros cada una. Nos preguntan cuál será la longitud mínima de las columnas si el albañil quiere que ambas columnas midan lo mismo. Y además cuántas piezas necesitará para construir cada una de las columnas.
Vamos a empezar por dibujar cómo serían estas columnas. La primera columna, si tenemos piezas de 40 centímetros de longitud, ¿cuáles serán sus posibles longitudes? Pues bueno, serán los múltiplos del número 40, ya que si ponemos una pieza, la longitud de esta columna será 40 por 1, 40. Si ponemos 2, será 40 por 2, 80. Si ponemos 3, será 40 por 3, 120 centímetros. En el caso de la segunda columna, las piezas tienen 60 centímetros de longitud. Así que si ponemos una pieza, la columna tendrá 60 centímetros de longitud. Si ponemos dos piezas, tendrá 60 por 2, 120 centímetros de longitud. Si ponemos 3, 60 por 3, 180 centímetros de longitud y así sucesivamente. Con lo cual estamos viendo que estamos ante un problema en el que simplemente vamos calculando múltiplos. Si nos dicen cuántas piezas tenemos que poner en cada columna o cuál será la longitud final de cada una, si queremos que al apilar estas piezas la longitud de ambas columnas coincida. Con lo cual estamos ante un problema de mínimo común múltiplo, ya que queremos ver cómo, hallando los múltiplos de un número y los múltiplos de otro, en qué punto ambos múltiplos coinciden y además queremos el menor valor para el que coinciden. Y sabemos que para calcular el mínimo común múltiplo de dos números simplemente tenemos que factorizarlos. 40 es un número par, por lo cual lo podemos dividir entre 2 y nos queda 20. 20 también sigue siendo par, entre 10, 20 entre 2 nos queda 10, que entre 2 nos queda 5 y 5 ya es un valor primo. Si hacemos lo mismo con el 60, obtenemos que 60 entre 2 nos da 30, que entre 2 nos da 15 y 15 ya es un número impar, no se puede dividir entre 2. Probamos con el siguiente número primo, que es el 3, y efectivamente es divisible por 3. 15 entre 3 nos da una división exacta, el cociente nos queda 5, y 5 de nuevo es un valor primo. Con lo cual nos ha quedado una descomposición para el 40 con el 2 que aparece 3 veces, con lo cual 2 elevado al cubo por 5. Y la descomposición del número 60, la factorización más bien, nos ha quedado el número 2 que aparece 2 veces, con lo cual 2 al cuadrado por el 3 que aparece una vez y por el 5. Y sabemos que para hallar el mínimo común múltiplo de dos números, en este caso el 40 y el 60, lo que tenemos que hacer es quedarnos con todos los factores que aparecen, en su factorización. En este caso el 2 aparece a ambos lados, el otro factor primo que aparece es el 3 y el último que aparece es el 5. Nos tenemos que quedar con todos ellos elevados al mayor exponente con el que aparecen. En este caso el 2, el mayor exponente con el que aparece es 3 y tanto el 3 como el 5 aparecen con exponente 1. Y simplemente para hallar el mínimo común múltiplo juntamos estos factores elevados al máximo exponente con el que aparecen y los multiplicamos entre sí, con lo que obtenemos 2 al cubo, que es 8 por 3 por 5. 8 por 3 es 24 por 5 y si hacéis este producto, 24 por 5, veréis que queda 120. En consecuencia, aquí hemos hallado la primera respuesta que nos piden, que es el mínimo común múltiplo de 40 y de 60, o sea, la mínima altura a la que coinciden dos columnas que construimos con piezas de 40 centímetros y 60 centímetros, y esta altura es 120, en este caso las unidades son centímetros. Con lo cual hemos respondido a esta primera pregunta, ¿cuál será la longitud mínima de las columnas? 120 centímetros. Además nos dicen cuántas piezas necesitará para construir cada columna. Esto es muy sencillo. En el primer caso, si tenemos una columna de 120 centímetros de altura y la dividimos entre 40 centímetros que mide cada pieza, veremos que obtenemos 3 y un resto de 0, con lo cual la primera columna utilizará 3 piezas de 40 centímetros, lo cual es lógico ya que 40 por 3 es 120. Y en el segundo caso, si queremos que la columna mida 120 centímetros y cada pieza mide 60 centímetros, simplemente obtenemos el resultado de que tendremos que apilar dos piezas, una encima de otra, para poder tener una columna de 120 centímetros. En este otro problema nos dicen que Daniel y Fermín van a intercambiar cromos entre ellos. Daniel va a darle
a Fermín cromos de fútbol, que cada uno cuesta 8 céntimos de euro, y Fermín a Daniel le va a dar cromos de una serie de dibujos. Y en este caso los cromos cuestan cada uno 12 céntimos de euro. Nos preguntan cuántos cromos tendrán que intercambiar Daniel y Fermín para que los cromos que le da uno al otro cuesten lo mismo que lo que le da a la otra persona. Bien, pues en este caso volvemos a estar en otro problema de múltiplos, ya que nos dicen que Daniel va a dar, lo ponemos, perdón, aquí un poco más abajo, vamos aquí, Daniel va a dar cromos de valor de 8 céntimos de euro cada uno. Con lo cual, si Daniel da un cromo, el valor de lo que entrega serán 8 céntimos. Si da 2 cromos, el valor de lo que entrega serán 16 céntimos. Si da 3, estará entregando 24 céntimos y así sucesivamente. Con lo cual vemos que simplemente se trata de los múltiplos del número 8, multiplicándolo por 1, por 2 y por 3. Y Fermín, en su caso, entrega cromos de 12 céntimos cada uno. Con lo cual, si entrega un cromo, entregará 12 céntimos. Si entrega 2 cromos, entregará 24. Si entrega 3 cromos, entregará 36 céntimos. Bueno, aquí hemos visto que, de hecho, de manera indirecta hemos llegado a la solución, ¿vale? Ya que hemos ido hallando los múltiplos y vemos que en el caso del número 24, si Daniel le entrega 3 cromos a Fermín y Fermín le entrega 2 cromos a Daniel, el valor de ambos intercambios será el mismo, será en ambos casos 24 céntimos, con lo cual esta sería la respuesta a nuestro problema. Ha sido una manera rápida de hallar el mínimo común múltiplo, ya que simplemente bastaba multiplicar por 3 o por 2. Otra manera hubiera sido descomponer en factores primos tanto el 8 como el 12 y de la manera clásica en la que sabemos calcular el mínimo común múltiplo llegar a este resultado, que en realidad es que van a intercambiar 24 céntimos de valor y lo van a hacer con Daniel entregando 3 cromos y Fermín entregando 2 cromos a Daniel. En este problema nos dicen que Ana ha decidido organizar su colección de libros en diferentes estanterías, en distintos estantes más bien. De acuerdo a las pruebas que ha hecho, nos dicen que puede colocar 6 o 10 libros por estante sin que sobre ningún libro. Además, nos dicen entre qué dos valores se mueve la cantidad de libros que tiene Ana. Y nos preguntan cuántos libros tiene exactamente Ana. Vamos a hacer un pequeño dibujo para ver esto. La primera pista que nos dan es cuántos libros puede haber por estante y los libros quedarían exactamente repartidos en tantos estantes como sean necesarios, pero sin que sobre ninguno. Con lo cual, si nos dicen que los puede colocar de 6 en 6, o sea, aquí puede colocar 6 libros, pero en un estante de debajo tendría que colocar otros 6 y así sucesivamente, no sabemos en cuántos estantes. O nos dicen que otra posibilidad es que en cada estante coloque 10 libros. 6, 7, 8, 9 y 10. Y bueno, así sucesivamente podría haber más de un estante. 1, 2, 3 o los que fueran necesarios. Vale, vemos que en este caso volvemos a estar en un problema que implica los múltiplos. Ya que si tenemos un solo estante, pues Ana tendría en total 6 libros. Pero si tiene dos estantes, este y este, tendría 6 por 2, 12 libros. Y así sucesivamente, 6 por 3, 6 por 4... Y lo mismo en el otro caso, si los coloca de 10 en 10, si le bastará con un estante, pues simplemente tendría 10 por 1, 10 libros. Pero si necesitara dos estantes, tendría 10 por 2, 20 libros. Y así sucesivamente, 10 por 3, 10 por 4, ¿vale? Pero en este caso nos dan otra pista, ¿vale? Nos dicen que Ana tiene exactamente, bueno, no exactamente, sino que tiene entre 56 y 62 libros. Con lo cual nos bastaría conseguir, haciendo estas pruebas, de ir viendo los distintos múltiplos y ver qué valores se quedan exactamente dentro de ese rango. Hemos dicho 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 18, 24, 6 por 4, 6 por 5 es 30.
6 por 6 es 36, 6 por 7 42, 6 por 8, perdón, he dicho 6 por 7 42, efectivamente 6 por 8 es 48, 6 por 9 56 y 6 por 10 ya sería 60, lo ponemos aquí, ¿vale? En el caso de... ya el siguiente no sería necesario, perdón, esto lo he puesto mal. Me he equivocado aquí. 6 por 8, 48. Perdón, aquí me había equivocado, efectivamente. Vamos a seguir aquí arriba. 6 por 9 es 54. Y 6 por 10 es 60. Vale, esto ya está bien. Y luego ya 6 por 11 sería 66, que ya se pasa de este rango dentro del que ellos nos dicen que pueden estar los libros que tiene Ana. Si vamos probando los múltiplos, en este otro caso, en el caso de que ponga los libros de 10 en 10, pues vemos que 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20 y así seguimos con los múltiplos del 10, 30, 40, 50, 60 y ya con el siguiente nos pasaríamos 70. Pues bien, podemos ver que entre estos dos valores, el 56 y el 62, solo tenemos una posible solución y por suerte coincide, ¿vale? 60 es múltiplo de 6 y también es múltiplo de 10. Y efectivamente, como decimos, está entre el 56 y el 62, con lo cual la solución a este problema es que Ana tiene exactamente 60 libros. Y con este problema hemos terminado el repaso a los ejercicios y problemas del mínimo común múltiplo. Si te ha gustado, no te olvides de clicar en la esquina inferior derecha de este vídeo en el botón de suscribir.